Buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 3 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Crisis ministerial. Buen momento. Aquí recordamos a Alfonso López Michelsen cuando decía que no hay que aprender a nadar en un naufragio. El presidente de la República quiere traer ministros para que aprendan a nadar en un naufragio, porque eso es lo que hay, un naufragio. El gobierno no sabe dónde está parado, no sabe para dónde va. Los paros, el tal paro que no se ve, lo tiene contra la pared, sigue bloqueada la carretera panamericana, bloqueada Florencia por todas partes, bloqueado el departamento del Huila. Sigue el paro camionero en todo el país. Hoy parece que arreglan el paro minero, nadie sabe en qué condiciones, pero sigue el paro de la Drummond, sigue el paro en el Catatumbo, sigue el paro en el Putumayo, siguen los paros y no hay gobierno y el presidente no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces se le ocurre producir una crisis ministerial para que vengan no sé quiénes, unos kamikazes, a hacerse cargo de una situación insostenible, inmanejable. El caso de Luis Alfredo Ramos, este es un hecho político de una trascendencia inmensa. Luis Alfredo Ramos no es un delincuente y eso lo tiene que saber la Corte Suprema de Justicia. Los cargos que se le hacen no pueden ser más baladíes, ni más elementales, ni más simples. Luis Alfredo Ramos se reunió con Iván Roberto Duque en el momento en que todo el mundo se reunía con él, incluyendo el Congreso de la República en pleno. Esto es un hecho inaudito. Y simplemente a Iván Roberto Duque le pareció que debía ser escuchado también por Luis Alfredo Ramos, quien no estuvo en esa reunión del Congreso. Y eso es todo. A ver si calaba el cuento de que eran una organización política y no una organización simplemente criminal. Se impuso, fue la primera de las tesis, y por eso hubo acuerdo con las autodefensas ilegales. Y asunto concluido, y por eso está preso Luis Alfredo Ramos. Está preso realmente por ser candidato uribista. Está preso por tener una cantidad de votos. Está preso por tener serias posibilidades de ser el candidato a la presidencia de la República por el uribismo. Esas son las razones por las cuales está preso. Y nos dicen que la Corte Suprema de Justicia se reunirá mañana y que andan diciendo por ahí que vienen por más, que les ha parecido poco el mandado que hicieron por Luis Alfredo Ramos. Obviamente eso tiene que estar movido por una larga mano política. Adivinen la de quién. Nicaragua le propone a Colombia coordinar la aplicación de los fallos. Entonces ahora Ortega parece de jefe de Estado dirigiéndose a una cancillería que está tambaleando también, que no existe, que coordinen los fallos sobre los mares comunes en materia de pesca y en materia de reservas y en materia de defensa del medio ambiente, es decir, que se haga un nuevo tratado con Nicaragua. Vámonos para Siria. El presidente Obama sigue en consultas, que es lo único que hace realmente bien. Consultar, consultar y consultar. Aquello de decidir no existe para él. Es un hombre eminentemente indeciso y entonces a estas alturas no se sabe qué hacer con Siria. El presidente Obama ya tiene que estar advertido que un bombardeo sobre Siria supone el sacrificio de la vida de muchísimos opositores que están todos recluidos y conducidos a las bases militares para que sirvan de escudos humanos. Pero como él no toma decisiones oportunas, entonces ahora la decisión que tome será necesariamente oportuna y probablemente muy cruel. Difícilmente el mundo lo perdonaría. Y no tiene ahora sino un curioso aliado, que es Francia, el señor François Hollande, que está más solo y más perdido en el mundo de la política que nunca y que nadie.
La soledad de François Hollande, bueno, podría entrar en contacto con Juan Manuel Santos para que intercambiaran opiniones y para que se pusieran de acuerdo en cómo se afrontan este tipo de crisis. Es la soledad total, es la soledad absoluta la de François Hollande. Y ese es el aliado con el que cuenta el presidente Obama. ¿Qué le vamos a hacer? El mundo está en esas manos. El Japón ahora sí financiaría inversiones para detener el desastre de Fukushima. Hasta ahora el gobierno ha dicho que ese no es asunto suyo, que ese es asunto de quienes son los dueños de la central nuclear. La situación es de tal gravedad que el gobierno ha dicho que pone los fondos para tratar de contener los vertimientos de material nuclear a través de las aguas que salen de Fukushima. Un nuevo desastre ambiental de proporciones colosales. Y a propósito de desastres ambientales, ayer bajó la temperatura en California y ese fue un regalo del cielo, porque permitió contener el incendio en un 70%. Es el incendio de Yosemite, que está en las cercanías de San Francisco y que es uno de los parques naturales más hermosos de los Estados Unidos. 70% de control a ese incendio. En México fue detenido Alberto Carrillo Fuentes, un mafioso muy conocido del cartel de Juárez, al que llamaban o llaman Betty la Fea. Vamos a una noticia grata que viene de Colombia. Catalina Escobar sigue recibiendo premios y reconocimientos internacionales. Recordemos que ella es la persona que dirige la Fundación Juan F. Él la llama la Juan F. Escobar en recuerdo de su hijo, que murió siendo muy niño y que ha permitido desarrollar un trabajo en Cartagena sencillamente admirable ante los ojos del mundo para recuperar, pero de verdad para recuperar a las personas más desvalidas de la sociedad cartagenera. Pues no solamente fue considerada como una de las 10 personas más influyentes y más destacadas de Colombia, como uno de los mejores líderes de Colombia, sino que va a recibir el Poder Business Award y el Poder Social Leadership Award en México de Emilio Azcárraga. Pero mientras estas cosas buenas pasan, en Colombia pasan otras que uno no sabe ante ellas qué hacer, si reír o llorar. La gata se ganó el chance. Esto pues sí es increíble. Lo primero que tiene que hacer un gobierno, cualquier gobierno, un concedente, cualquier concedente, es averiguar el pasado y los antecedentes del concesionario. Y la gata, a estas alturas, se gana las concesiones del chance. Eso no pasa definitivamente sino en Colombia. Es como si Al Capone se hubiera ganado un premio de buena conducta en los momentos en que tenía a Chicago bajo asedio. Aquí en Bogotá, en esta ciudad, pedir que le bajen el volumen a la música es una aventura de vida o muerte. Esto es inaudito. Un joven corredor de bolsa fue a reclamarle a un vecino porque a las 4 de la mañana, a altas horas de la madrugada, tenía el volumen de su radio en condiciones tales que no dejaba dormir. 6 puñaladas y lo tiraron por la ventana, de una persona aparentemente muy distinguida, con unos apellidos muy reconocidos de la costa atlántica. Manotas Char se llama ese energúmeno que ha sido puesto preso. Ahora pues quién sabe qué maromas harán y en qué terminará esto para que no pase nada, como no pasa nada con la justicia colombiana normalmente. Y una noticia que nos llena de curiosidad, ya no diríamos que desconcierto, porque no nos desconcierta nada. El señor de la calle, el plenipotenciario jefe de los plenipotenciarios colombianos, en sus largas discusiones sobre esa colección de próceres que están reunidos con ellos en La Habana, es decir, los asesinos, masacradores, terroristas de las FARC, está pidiendo que le hagan una nueva memoria histórica. Recuerden ustedes que hace poco una entidad que ya está adscrita a la presidencia de la República
resolvió contar la historia de Colombia como le dio la gana, como le pareció que la debía contar, y la contó. Y entonces las FARC están protestando, porque esa memoria histórica es incompleta, porque está callando muchos crímenes de Estado, porque la historia hay que contarla de otra manera. Entonces, eso de parte de las FARC, pues uno lo entiende. Al fin y al cabo están desocupados y quieren mantenerse allá en Cuba unos cuantos meses o años más. Lo que es absolutamente inconcebible es que Humberto de la Calle Lombana les haga eco y pida que efectivamente revisen la memoria histórica porque la historia de Colombia está mal contada según dicen las FARC. Eso es estar uno muy desocupado, muy perdido en el mundo. ¿Qué es lo que se está discutiendo en La Habana? Y el ciclo de inconsecuencia se cierra cuando el presidente Santos, muy orondo, dice que los acuerdos que se hagan con los campesinos aquí los tienen que revisar en La Habana. Esto sí ya es el último colmo. Esto sí ya demuestra que definitivamente la desorientación del señor Santos es total, que está salido de la realidad, que está viviendo otro mundo, que las dificultades o problemas personales, algo le sucede para que no tenga ningún contacto con la realidad. ¿Cómo les parece la propuesta? Los arreglos que se hagan en Colombia con los campesinos para resolver el paro agrario tienen que ser revisados en La Habana. Era lo que nos faltaba. La Habana, pues, es una instancia supranacional donde finalmente se decide el futuro nuestro y se llega a las grandes decisiones que al país interesan. Y en Hoy en la Historia recordaremos la fundación de la Compañía de Jesús, que un día como hoy el Papa Paulo III aprobó los estatutos que le propuso San Ignacio de Loyola para fundar una de las instituciones de la Iglesia más combativas, más meritorias y en algunas ocasiones, hay que reconocerlo, más contradictorias, como en este momento, por ejemplo, cuando algunos miembros de la Compañía de Jesús y su número uno en Colombia, el padre de Rú, están dedicados a hacer marxismo según Jesús, que eso sí es una contradicción in adjectio. Pero ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, la Compañía de Jesús tiene ya 5 siglos de historia, de una historia rutilante, brillante, la caballería ligera al servicio del pontífice y al servicio de la Iglesia. Así ha sido casi siempre. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y los esperamos en nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido. Gracias, como siempre, a Grijalva Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada. La dirección de nuestra página es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días. Pues sí, pueblito viejo, que es lo más bonito de Colombia, los pueblitos, ¿no? De eso vamos a hablar, ¿no? De la centralización y del caos que vive Colombia, porque hoy el país amanece con la renuncia protocolaria de los 16 ministros del gabinete. Una renuncia que a mí me huele a efecto distractor, yo no sé a ustedes, pero a mí sí, teniendo en cuenta la situación de caos absoluto que vive Colombia en estos momentos. Ayer el gobierno, recordarán, salió a decir que los bloqueos se habían acabado y que las protestas habían llegado a su fin. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hay toque de queda en Florencia, Caquetá. En Nariño, la vía panamericana que conduce al Cauca continúa cerrada por los campesinos. La vía que del Huila conduce al sur del país está bloqueada por una quema que hicieron de un colectivo de pasajeros y un carro, además, que estaba adscrito al Ministerio de Interior. En el Cauca, a la altura de Mojarras, retuvieron a 4 militares y los cafeteros en Antioquia protestan y dicen que permanecerán en paro hasta que vean políticas claras y sostenibles para el sector. Es decir, el paro va a ir para largo.
En definitiva, un caos absoluto y total y un cambio de gabinete anunciado, pero yo insisto, a mí me huele a efecto distractor. Aunque no se sabe todavía cuáles serán los ministros que saldrán y los que se quedarán, las apuestas ya empezaron y las especulaciones están en todos los medios. Lo cierto es que tanto los amigos como los que no son tan amigos del gobierno coinciden en que este es un gabinete centralista, elitista y muy alejado de las regiones. Es curioso que los mismos que criticaban, había muchos que criticaban la microgerencia del expresidente Álvaro Uribe, había muchos que aborrecían sus consejos comunitarios, su cercanía con las regiones, pues ahora critican precisamente esa ausencia de estos puntos que ellos criticaban en el gobierno de Santos. Analistas y políticos coinciden en que el presidente Santos está obligado a cambiar el perfil de su gabinete. La pregunta es, ¿no es un poco tarde para dar semejante timonazo? ¿De quién es la culpa de que los ministros sean unos ministros tan ausentes y lejanos de la realidad nacional? ¿Son los ministros los culpables o el presidente que marca el ritmo y la pauta, ¿no? La forma? ¿Creerá el presidente Juan Manuel Santos que el caos y la anarquía que vive el país se solucionará con un simple cambio de ministros? Yo no creo, ¿verdad? Mire, Montserrat, esta es una de esas decisiones que se toman en el gobierno del presidente Santos, absolutamente improvisadas, que no tiene sentido ninguno. Lo primero que Santos debía tener para una crisis ministerial es el nombre de quienes iban a reforzar su gabinete. Y ese efecto no lo produjo simplemente porque no tiene candidatos, porque no sabe qué hacer, porque va a empezar a preguntarle a los partidos de la mesa a ver a quién le recomiendan. El Partido Liberal a quién le manda y el Partido Conservador a quién le propone, y Cambio Radical, qué quiere Germán Vargas Lleras y cuál es el que se podría nombrar de una oposición tal vez vacilante que quiera tener un cargo en el ministerio. Al menos, a lo mejor no descarta que el Polo Democrático pueda mandarle un candidato a un ministerio. No tiene ni idea, Montserrat, no tiene ni idea. Como en la mayoría de las decisiones espectaculares que toma el presidente Santos. Se le ocurrió en pleno Consejo de Ministros, dicen que el de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le dijo, bueno, a mis colegas, aquí hay una situación muy difícil, ¿por qué no dejamos en libertad al presidente? Ah, bueno, maravilloso, dejémoslo en libertad. Y a eso se sumaron unos secretarios y unos altos comisionados que nadie sabe ni cómo se llaman. Dice que para producir un efecto político. ¿Cuál efecto político? De nada, de nada. Eso no tiene ninguna significación. Pero lo grave es que el gabinete, con todo y lo débil que es, por lo menos ahí estaba en funciones. Ahí se sabía que esos eran los ministros. Ahora ya no se sabe. Porque obviamente los 16 ministros quedaron en entredicho. Y como no hay reemplazos, entonces no hay gabinete. Entonces, en esta situación en la que el país arde por todos los costados, son los paros regionales, es el paro camionero, es el paro cafetero, es el paro de la Drummond, es el paro en el Catatumbo, es el problema en el Putumayo, es un país que no tiene ni idea dónde está. En estas circunstancias no tiene gabinete ministerial. ¿Cómo le parece la belleza? No, y además, ¿qué ministro serio, qué persona seria y profesional se va a medir a representar un ministerio tan difícil? Porque todos los ministerios son difíciles en estos momentos y con tan poquito tiempo. Sí, porque complicado, sería ¿no? sería un cargo que tendría que asumir para menos de un año, un cargo que terminaría el 7 de agosto si el presidente no es reelegido, y como van las cosas, pues no va a ser reelegido claramente. No solamente lo demuestran las encuestas, sino pues se ve en las calles, se ve en los paros la inconformidad de la gente con el actual gobierno. Entonces, es una muy válida pregunta, Montserrat. ¿Quién se le mediría a un puesto de 11 meses para salir quemado? ¿Por qué? O para entrar quemándose, más bien.
Pues sí, porque por ejemplo el ministro de Agricultura, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo como ministro? Muy poquito, y uno ve que en los diferentes analistas lo que hacen es echarle todo el agua sucia al ministro de Agricultura, que lleva 2 días literalmente. Sí. Él no es el culpable de todo lo que está pasando, ¿no? Pues recibió de Restrepo el problemita. El doctor Una herencia. Estupiñán estaba muy cómodo y muy tranquilo en el Banco Agrario, y mire en la camisa de 11 varas en la que se metió. Uno repasa cada uno de los ministerios y dice cuál es el pobre infeliz que va a aceptar este ministerio. La Cancillería, ¿cómo le parece pues manejar el problema de Nicaragua? Sin antecedentes, sin saber qué es lo que está pasando. Recibir una Cancillería desprestigiada, golpeada. El de Justicia, ¿cómo les parece el chicharrón? No sé cuántos presos de más en las cárceles del país, en unas cárceles que no existen, despedazadas, vueltas, una atrocidad contra los derechos humanos, y sin medios para corregirlo. ¿Cómo lo corrige? ¿Qué hace? ¿De qué se ocupa? Y siga usted ministerio por ministerio y llega a la conclusión de quién en su sano juicio va a querer una cosa de esas. Pues el de salud, por ejemplo, que es un tema del que no hemos vuelto a hablar y no se ha vuelto a decir mucho, pero va pasando ahí de agache, y el tema de la salud y la reforma a la salud que no se dio también es otro tema, ¿no? Es otro tema y es otro fracaso del gobierno. Es que no hay un solo ministerio que se salve, Sergio. Definitivamente. No hay un ministerio atractivo. No lo hay. Yo le diría que el Mintic, el de Diego Molano. Es un ministro simpático y bueno y eficaz. Yo tengo admiración por el ministro de Defensa. Parece un hombre serio y capaz, pero ¿quién va a querer ese ministerio en estos momentos? Y la ministra de Transporte me parece una mujer eficiente y una mujer dedicada a su tarea en medio de una situación insostenible, inmanejable. No tiene licitaciones, no tiene trabajos, no sabe por dónde empezar, todo está a la deriva. Bueno, ahí hay choques también, doctor Londoño. Entiendo, Sergio, que ayer salían a decir que no era posible bajar el precio del combustible, eso era un hecho. Sí, y la ministra... ayer ella salió a decir lo contrario, ¿no? No, la ministra salió a decir que eso era una decisión del presidente Santos, que era él quien tenía que tomar la decisión. Es que el problema no es de crisis. Le botó la pelota al presidente. El problema no es de crisis ministerial, el problema es de crisis presidencial, que es otra cosa. Eso es. Sergio Gel. El único que no presentó renuncia. Doctor Londoño, muy buenos días. Más allá de las noticias que nos presenta Montserrat sobre la situación del paro en el país, hay otra huelga de la que poco se habla en los medios y que mucho está afectando también al país. Me refiero a la huelga de la Drummond, huelga que ya completa 41 días sin resolverse y que, según se ha dicho, le vale 11.000 millones de pesos al día a la economía colombiana. Solo en regalías el país deja de recibir por cuenta de esta huelga más de 2.200 millones de pesos diarios, y se estima que el recaudo tributario también cae en más de 1.800 millones de pesos al día por cuenta del cese de actividades que tiene paralizada a la compañía minera, en la que no se ha logrado un arreglo con los trabajadores, quienes, hay que decirlo, tienen el apetito abierto. Pues la Drummond le ha ofrecido a cada trabajador, óigame bien, a cada trabajador un bono de 8,5 millones de pesos solo por firmar la nueva convención colectiva. Pero los empleados se han negado una y otra vez. En este momento se encuentran los trabajadores reunidos en asamblea permanente y el jueves se sabrá si mantienen o no la huelga. Si la mantienen, los ejecutivos de la Drummond ya han dicho que no pueden ofrecer más, pues los empleados de la minera ya reciben mensualmente hasta un 60% más que empleados de otras compañías en el sector, en el mismo sector económico. En este momento, la oferta que hay sobre la mesa es la de incrementar el salario en 4,5% para el primer año, el IPC del 2013 más el 1,25% para el segundo año y el IPC del 2014 más el 1,5% para el tercer año. Piden los trabajadores también que se reincorpore a trabajadores que fueron despedidos tras la última huelga. Y bueno, son las peticiones que hacen los empleados de la Drummond. Si no se resuelve aún esta situación y si definitivamente el jueves los trabajadores deciden no levantar el paro, la compañía
llevaría este conflicto ante los tribunales de arbitramiento. Es una huelga de la que poco se habla por estos días, opacada también por las protestas nacionales, pero hay que decirlo, esta huelga muy duro le pega al bolsillo del gobierno, al tarro de la mermelada, doctor Londoño. 8 millones de pesos por trabajador por el simple hecho de firmar la convención. Sí, señor, 8,5 millones. Imagínese usted cuántos colombianos quisieran tener 8,5 millones de pesos asegurados entre el bolsillo y después ganarse unos salarios que son salarios fantásticos. Es que el sector minero carbonífero al que usted se refiere tiene unos salarios altísimos y la Drummond es la que más altos salarios paga dentro de ese sector, que es el que más altos salarios paga en toda Colombia. Sí, la Drummond paga hasta un 60% más que otras compañías en ese sector. Bueno, entonces, es que definitivamente, como usted dice, el apetito se abre. La Drummond sigue en paro. Y al comienzo el ministro Pardo estuvo muy acucioso, ayudando a arreglar el problema, y hace rato que no vuelve a hablar del tema. Pues 41 días de paro. Que no vuelve a hablar ni de ese ni de muchos otros temas, ¿no, doctor Londoño? No solo de la Drummond. Sí, está como callado, pero indica el fracaso de una gestión. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Quiero contarles hoy que luego de darle un vistazo a los diarios más importantes de Israel, queda claro una cosa. El tema de la reanudación de los diálogos con Palestina que se retomaron hoy en Jerusalén no es el asunto prioritario, no es el tema que inquieta allí. Lo que realmente inquieta tiene que ver con la posible intervención militar en Siria. Los diarios reportan que un alto número de israelíes han acudido de manera masiva a los centros de distribución de máscaras antigas ante un posible ataque sirio contra esa nación. Muchos israelíes consultados hoy indican que les tiene sin cuidado el hecho de verse obligados a esperar 7 o muchas más horas por una máscara antigas. Según ellos, la prioridad ahora es ser previsivos ante una retaliación por las incursiones aéreas occidentales en Siria. A esta hora, analistas, profesores de las universidades más prestigiosas de Israel, entre ellas la de Tel Aviv, expertos en política internacional y por supuesto en resolución de conflictos, indican que uno de los hechos más preocupantes tiene que ver con la posible orden que puede darle Irán al grupo terrorista libanés del Hezbollah para abrir fuego contra Israel si concretamente a Estados Unidos se le da por atacar al régimen del señor Bashar al-Assad. De la posición de Estados Unidos, de la encrucijada en la que se encuentra Obama por este tema de Siria, nos hablarán pocos minutos Cristina Londoño. Por lo pronto, yo les cuento 3 datos de última hora. El primero es que Qatar, uno de los países que le da más apoyo financiero a la oposición siria, expresó hace más o menos 1 hora y media su apoyo a la intervención de Estados Unidos allí. Hoy el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados confirma que el número de sirios que han tenido que abandonar sus hogares con rumbo a otros países a causa de esta inclemente guerra ha superado ya la cifra récord de los 2 millones. El último punto tiene que ver con el régimen sirio. Les cuento que mientras la comunidad internacional se queda pensando qué hacer, si intervenir o no en Siria, las fuerzas leales al tirano al-Assad tomaron hace pocos minutos el control de la localidad de Arija, en el norte del país, y los muertos siguen, por supuesto. Esto es lo que pasa relacionado con este conflicto en Siria. Y Obama no tiene la menor idea de qué es lo que debe hacer. Y el único socio resuelto y claro en este momento es François Hollande, el de Francia, que está más perdido que Obama. Esta es una suma colosal de desperdicios. Por eso no les está haciendo falta sino la adhesión de Juan Manuel Santos para que complete la tripleta. Claro, no, pero ya el gobierno se pronunció, doctor Londoño. Sí, no igual que Maduro, sí. No. Pero en honor de la verdad, Hollande a mí me parece que ha estado muy firme. Francia insiste en que de verdad hay pruebas de que ese ataque se hizo y que existen de verdad armas químicas. Me parece en estos momentos, para sorpresa mía y de muchos, que Francia es el único país firme, ¿no? Sí, pero a mí me parece que es Israel el país firme en esta situación. Mire, la pregunta que queda es: los que se oponen a la intervención militar, ¿qué proponen? ¿Que sigamos viendo cómo masacran a la población en Siria? ¿O pues cuál es la alternativa? Pero que la planteen. No proponen nada, y el que propone la intervención, que no es una intervención sino un bombardeo, tampoco saben muy bien cómo para qué el bombardeo.
Dicen que es un castigo. Uno no sabe si será castigo o si será un motivo para enfurecer más a Bashar al-Assad y para que mate más sirios. Definitivamente la ONU no sirve para nada. Esa es la lección clara que tenemos que sacar. El derecho internacional público sigue siendo todavía una mueca mientras no haya un poder suficiente para hacerlo efectivo. Derecho sin poder que lo lleve a la realidad es una mueca del derecho, es una apariencia del derecho. El derecho es esencialmente coercible. Y en derecho internacional no hay una fuerza confiable que haga efectivas las decisiones que se toman en la ONU, que de otra parte no se pueden tomar, porque el Consejo de Seguridad se levantó cuando la ONU fue constituida sobre la base de que había 5 potencias que tenían derecho de veto. Y si una de las 5 decía que no, pues era no. De manera que 1 son más que 5. Es que recordemos, doctor Londoño, para que la gente tenga claro este punto, cuáles son los países que hacen parte del Consejo de Seguridad. Son Estados Unidos, Francia, China, Gran Bretaña y Rusia. China y Rusia, por supuesto, amigos de Al-Assad, y por eso hay tanta complicación en la ONU, por eso nunca se puede hacer nada y solo se quedan resoluciones tibias la situación de Siria. Por eso 1 es más que 5. En la extraña contabilidad de las Naciones Unidas eso es así. A la gente la siguen asesinando en Siria, la situación es caótica. Nunca había presenciado la humanidad, por lo menos en mucho tiempo, una situación más devastadora, más cruel, más insufrible que la que tiene que enfrentar el pueblo sirio. Y no pasa nada. Y no pasa nada simplemente porque no hay ONU, porque no hay gobierno en los Estados Unidos, porque no hay voluntad en las supuestas potencias para resolver un problema, porque Rusia no quiere que ese problema se resuelva. Y entonces dice que es inimaginable que Bashar al-Assad esté usando armas químicas, y entonces su propuesta es que sigan ahí, obviamente vendiéndole armas a Siria, que toda la producción petrolera de Siria se dedica a comprarle armas a Rusia. Ese es el negocio que está montado. Alejandro Ramírez. Buenos días a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la solicitud del jefe del equipo negociador del gobierno en la mesa de diálogos con las FARC, Humberto de la Calle, de crear una comisión de la verdad para investigar el conflicto armado en Colombia. El día de ayer en el foro El proceso de paz en La Habana, conveniencia, retos y dilemas, realizado por la Universidad Sergio Arboleda y la revista Semana, de la Calle admitió la necesidad de crear una comisión de la verdad, en la medida en que las FARC ha reiterado, luego del informe del Grupo de Memoria Histórica, que el trabajo adelantado por el Ejecutivo era insuficiente. En el mismo foro, el jefe de la delegación admitió que el principal nudo que afrenta el proceso se concentra en la aplicación de justicia para los guerrilleros, que en el eventual caso de suscribir un acuerdo para la dejación de armas, puedan reincorporarse a la vida civil y política. De la Calle también reveló que el enfoque simplista de que estamos en una confrontación constituyente versus referendo no es cierta. Al respecto dijo que este es un acto de precaución y de responsabilidad para tener la posibilidad de una decisión mucho más vigorosa, con mayor participación, en un momento de alta participación ciudadana, y realmente creemos que el momento de otras elecciones es realmente oportuno para lograr una mayor participación. Explicó que reclamó confidencialidad en el proceso y que las FARC se han creído con el derecho de hablar en frente de los micrófonos cada mañana, y que esa circunstancia perturba las conversaciones. En el foro se escucharon algunas otras voces, como la de Félix Laforí, quien expresó su temor porque las FARC no abandonen las armas, la del senador Juan Lozano, Juan Carlos Vélez y Antana Xmocus, ex candidato presidencial, quien consideró muy prematuro que el presidente Juan Manuel Santos se haya sentado a negociar con la guerrilla. Doctor Londoño, ¿cómo ve usted las conversaciones en este foro? Pues en ese foro no tengo ni idea porque no he asistido. Las noticias que salen de él son lamentables. Y esto de la Calle, que está pidiendo que se haga un estudio para completar la memoria histórica, es sencillamente para morirse uno de la risa. De manera que las FARC, por una parte, se reservan el derecho a hacer una segunda instancia en todas las decisiones que se toman en Colombia. Los acuerdos firmados con los campesinos como conclusión de estos paros agrarios se tienen que revisar en La Habana. Y ahora resulta que el estudio promarxista que se hizo sobre la memoria histórica no le satisface, y entonces de la Calle pide que se haga otro o que se complete el que ya se hizo.
entonces otros 2 años o otros 3 años de estudio a ver qué le satisface finalmente al señor Márquez y al señor Granda y al señor París y al señor Timochenko. En eso estamos. Esto es un sainete. Esto todo es un sainete. Entonces, ¿qué me parece eso? Me parece un sainete. Me parece ridículo todo lo que se está haciendo. Completamente apartado del sentimiento del pueblo colombiano, que lo que quiere es que haya paz, si va a haberla, pero sobre la base de que quienes la han agredido durante tantos años paguen por los delitos que han cometido. Es así de sencillo. Pero eso nadie lo quiere entender, porque obviamente sí lo entienden. Se tienen que amarrar los pantalones y tienen que cerrar ese círculo nunca bien concluido de las conversaciones de paz en La Habana. Eso es lo que está